Señor, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está Luis? ¿Qué tal? Un gusto verlo como siempre. ¿Cómo la va llevando? ¿En cuarentena total desde el 19 de marzo? En cuarentena total, sí, sí, sí. Pero de todos modos, los males de la cuarentena no me son ajenos a un ayuno de cualquier confinamiento. Mm. ¿Y cómo? La soledad, Sí. la incomunicación, la impenetrabilidad de los muros son una preocupación que a cierta clase de personas como yo la visitan en cualquier época y bajo cualquier condición sanitaria. Mm. Quiero decir que estoy acostumbrado a sentirme solo, estoy acostumbrado a no comprender muy bien cuál es el sentido de los sucesos que me rodean, me siento siempre encerrado, aún bajo los cielos más límpidos y en las llanuras más interminables. Mm. Suelo sentirme confinado y encerrado. Eh, Así que no hace falta un virus para que yo me sienta mal. Está muy bien. Traicionemos un poco alguna conversación que hemos tenido antes sobre el tema de la soledad y esta convicción de que no es solo una cuestión espacial, no es una cuestión física de más o menos espacio para poder estar solo, sino que va hacia otro lado. Cuénteme. La soledad va hacia la casi imposibilidad de conectarse con otras personas. Es decir, uno es una isla, decía Sábato, y es difícil comunicarse, muy difícil. Algunos han sostenido, algunos semiólogos, lingüistas, han sostenido hasta la imposibilidad de comunicarse, ya que desconfiando como se desconfía incluso del idioma, cuando yo le estoy diciendo que desconfío del idioma, usted entiende otra cosa. Y cuando usted me dice, sí, tiene razón, yo entiendo otra cosa también. Y hay una continuidad de equívocos que son el lenguaje de los seres humanos y que les produce una especie de angustia permanente, que es esa famosa angustia de existir. Mm. La angustia de existir que tiene los siguientes ingredientes. Primero, uno se muere. Mm. Y segundo, uno está solo y es difícil comunicarse. Eh, me gusta citar el ejemplo de la mujer de Pirandello. Ajá. La mujer de Pirandello oía que Pirandello decía, bueno, pero en realidad nadie conoce a nadie. Lo decía desconfiando del idioma, del lenguaje y de la comunicación. Y la mujer, que según el propio Pirandello, era una mujer fácil, quiero decir, en el sentido de que su pensamiento era literal, le porfiaba y le decía, ¿cómo me vas a decir a mí que nadie conoce a nadie? Yo te conozco, Luis, no Luis Novarecio, El Luis Luigi, Pirandello. claro. Y le porfiaba en ese implacable sentido común que suelen tener algunos espíritus, ¿no? Y Pirandello trataba infructuosamente Mm. de explicarle que nadie en realidad conoce a Conoce a nadie. nadie. Yo más pirandeleano que su mujer, creo que tenía cierta razón Pirandello y que, como dicen los psicoanalistas, uno se relaciona con personas que a lo mejor no existen, con personas que no son otra cosa que invenciones nuestras. Mm. Estas cosas pasan en el amor, en el trato con los amigos. Me temo que sucede también en términos políticos. Uno suele relacionarse con líderes políticos y aún con movimientos políticos porque cree que son una cosa, pero a lo mejor son otras. Y a propósito de eso, Alejandro, ¿le presta atención, le gusta dar una mirada de lo que está pasando en la política con mucha ebullición en este momento, con marchas ayer, con manifestaciones del otro lado, con acusaciones de restricción de libertad de un sitio, del otro de inconsciencia sanitaria? ¿Tiene una mirada de lo que está pasando desde lo político? La palabra no puede ser que me gusta. En realidad no me gusta y no me gusta lo que está sucediendo, me duele, me acongoja, me llena de temor, pero si yo fuera un canalla o si estos sucesos ocurrieran en un planeta desconocido o fueran de ficción, posiblemente me interesaran, me parecerían
dignos de observación, ¿no? Y muy inspiradores. Le surge a uno la gana de pensar los sucesos y desentrañar su verdadero significado, porque no cabe duda que son eh, extraños. Mm. Este Cuan- es un mundo extraño, verdaderamente. mm, y Nosotros sí. teníamos un programa humorístico que se llamaba Qué extraño es todo esto, que surgía de la pretensión de crear títulos malos. Yo creo que no puede haber un título peor que Qué extraño es todo esto, sino, y sin embargo, estos tiempos políticos que vivimos permitirían a uno poner un título general que fuera igual a ese, ¿no? Mm. Qué extraño es todo esto. ¿Hay algo que le parece más extraño que otra cosa de este tiempo? Digo, quiero decir, Lo cuando... más extraño es la pandemia, evidentemente, Claro, ¿no? claro. Estar metido en una circunstancia como esta. Ninguno de los que ahora están vivos vivió algo parecido. Mm. Ninguno. Sería necesario remitirse a la mal llamada gripe española de 1918 para eh, encontrarnos con un suceso de eh, tan ecuménico. Usted que decía Y, al principio que y es está... difícil. Claro, claro. Usted que decía al principio que está como acostumbrado a la soledad o que ha dialogado con la soledad con mucho tiempo, ¿se anima a hablarle al que le tiene miedo, al que le da angustia, al que siente que esta soledad lo pone en un lugar casi insoportable? No, no, yo no me animo nunca a ponerme en lugares decidores ni magistrales, ¿no? Yo nunca tengo consejos para dar. Cada vida es individual y temo, por lo que le he dicho antes, Luis, que cuando yo le diga que uno no puede comunicarse con nadie, el tipo va a entender otra cosa, y cuando le diga que ante la pandemia X, el tipo va a entender Hmm. y lo que queda después de cada diálogo, de cada locución, es más un ruido, es más un ruido. Había un maestro de teatro, Jaime Rest, que decía que todos los actores argentinos, criticaba en bloque a los actores argentinos, estoy hablando de 1950 y pico, un poco más tal vez, eh, los actores argentinos conocen la letra, pero no la música. Él decía que había un ruido del actor argentino que incluso se imponía al contenido de sus palabras. Y a mí me parece que en las personas que hablan, se dirigen a una multitud virtual, que es una multitud que en realidad no está frente a uno, sino que está de modo dilatorio detrás de un cable, de una cámara o lo que sea, eh, hace más bien un ruido. Mm. Está haciendo una musiquita y la gente no entiende la letra. Hmm. Es muy buena eso. Eh, este, Así que es preferible no exponerse así Mm. y resistirse a la tentación de ser genial. Em, Así que déjeme que sea yo el que me siente a escuchar a que otros me digan algo para no entenderlo por mis propios medios. ¿Y hay algún preferido de los que le están diciendo cosas que no entiende nada? Quiero decir, hay como un ranking de los que entiende menos o entienden de peor manera. De los que yo entiendo menos. Sí. Y mire, lo que pasa es que hay muchas. Es casi una situación política que diría que hay tantas eh, visiones como personas. Cada uno construye su propia biosfera Ujú. y ahí elabora con una independencia admirable toda clase de teorías y de pensamientos. En la marcha de ayer, fíjese, era difícil encuadrar a dos. Había muchos. La oposición ha sido en este caso muy hospitalaria, en el sentido de admitir como propios
a personas de diversas y a veces contradictorias opiniones, pero más que contradictorias, eran opiniones que iban por todos lados. Algunos estaban en contra de la vacuna en tanto tal, en tanto vacuna. Mm, Otros estaban en contra de la vacuna porque era de Oxford. Otros estaban en contra del confinamiento. Otros estaban en contra, efectivamente, de la reforma judicial. Otros estaban en contra del cercenamiento de las libertades. Sí que era difícil entenderlo como una expresión unívoca. mm, Tenía uno que pasar desde la antipatía total a la coincidencia parcial, etcétera. Cada persona que se manifestaba eh, cambiaba la ubicación de la cámara, diría Bergman. mm, Bergman decía que la ubicación de la cámara era un problema moral. Y mm. yo también creo eso. Depende en qué silla se sienta uno para mirar la realidad. Hay una, una cuestión más que política moral. Mm. Moral. Ahora, que por las dudas Bien. aclaremos por las dudas, Alejandro, aclaremos que estamos hablando de Igmar Bergman y no del rabino Bergman, porque siempre vale la pena hacer este tipo de aclaraciones para No los del que rabino Berman, que probablemente también tenga la misma opinión. Pero no lo probablemente, sabemos porque probablemente lo ha dicho muchas veces y no lo hemos entendido. claro. Ahora digo, esa heterogeneidad del reclamo que usted enumera podría ser vista como un hecho de difícil amalgama o como un hecho de un sustrato de muchas cosas por las que manifestarse, como una riqueza en la protesta. Así es. O como podría uno sospechar que en realidad la verdad de la propuesta está en otra cosa, no está en el motivo. ¿Y en dónde está? Podría uno sospechar, y no lo sé, ojalá yo lo supiera, pero no aparecía ninguna de esas como fuertemente hegemónica y no se veía la actitud de que hubieran ido por algún motivo. Y yo admito que a lo mejor no es necesario tener un motivo para ir a una marcha de protesta contra el gobierno. Si uno ya tiene una posición ante el gobierno que lo obliga a incluso variar sus propias consideraciones intelectuales detrás de una consideración primigenia que no es intelectual, sino sentimental. Ahí está. Ahí me pareció seguirlo en esta idea, ¿no? O sea, de que en realidad es casi secundario lo que se expresa atado a una cosa mucho más primaria y no quiero decir prejuiciosa como que no tenga fundamento, pero de anterior juicio al momento que No, uno pone no, el pie no, en la no. calle, ¿no? Al contrario, yo muchas veces he pensado que esos fundamentos son más, tiran más que un pretexto. Claro. Además, mucha gente que iba ahí se sentía incómoda cuando le preguntaban por qué. Mm, ¿Cómo por qué? Decía. Y entonces pensaba y buscaba ya en el fondo, en el desván del pensamiento, buscaba alguna cosa, ¿no? Sí, mire, ¿cómo puede ser? Nos están cercenando la libertad, ¿por qué yo no puedo ir aquí o allá o el otro? No sé, tantas cosas que se oyeron, ¿no? mm. Me quedo, ya tengo claro que no da consejo, tengo claro que no marca ejemplaridad, Sí, no soy el invitado más adecuado para un programa como este, ¿no? todo lo Pero, ¿qué contrario. otra cosa? Perdón, le interrumpí una enumeración que me interesaba. Sí, digo que es más, no solo es un invitado adecuado, quería informarle que desde mañana va a estar todos los días, no sé si le han avisado, no, sería un exceso de confianza de nuestra parte, pero digo, No, no estaría no mal, no estaría estaría mal, mal. no estaría Buenas mal, noches, amigos, ¿qué tal? ¿no es cierto? Hasta podríamos pedirle a Rolón que compusiera algo con su guitarra para, como cortina musical y demás. Yo creo que es cuestión de que nos dejemos volar la imaginación. Sí, sí, pero sería insoportable de sentimental. Imagínese yo hablando y Rolón tocando la guitarra y las señoras románticas que siguen a Rolón
desmayándose en sus casas. Bueno, no deja de ser casi una apelación a un desmayo romántico en los tiempos de tanta angustia, de tanta inconexión, Sí, desde luego, ¿no es sí, cierto? sí. Pero digo, hoy parece, dicen los que saben, los sociólogos, los psicólogos, que la soledad es un tema a abordar en este momento de la cuarentena, sin dar ejemplaridad ni dar consejo. ¿Cómo se tutea usted con su soledad, Alejandro? Sí, yo trato de agrandar la botella en la cual estoy encerrado. Trato de agrandarla. Trato de que el ámbito de mi soledad se vaya agrandando. Y la idea es tratar de conseguir una soledad multitudinaria. Multitudinaria porque posiblemente uno en la soledad adquiere la facilidad de convocar fantasmas. Y ahí ya no se siente tan solo. Los fantasmas, las sombras, son el mundo del arte, el mundo de los sueños, el mundo de la imaginación, el mundo de la música, el mundo de la escritura. Y yo trato, como decía Quevedo, de conversar con los ojos, con los muertos, es decir, de leer, de escuchar, de inventar alguna cosa, de buscar, de construir algún sueño. Usted no sabe lo difícil que es. Hmm. Es muy difícil, porque la soledad tiene también, con el poeta aficionado, como soy yo, eh, la crueldad de rechazar todos los borradores que se le presentan. Es muy difícil para el poeta, si está solo, aprobar sus borradores. En general son aprobados por los amigos, por la novia, por las madres. Pero cuando el poeta está solo, especialmente cuando el poeta es mejor lector que poeta, el rechazo de los borradores es inevitable y uno entonces vuelve a sentirse más solo. Pero la respuesta que le doy es que trato de hacer cosas Claro. y de inventarme cosas para el futuro. Y Alejandro, Diseñar sí. próximas vidas, ya que en esta quizá no me alcance, Ja, próximas vidas en las cuales entonces sí estaré muy acompañado. claro que sí. En esa vida todos volveremos a encontrar. Alejandro, ¿se imagina cómo será el pesar o el gozar del enamorado que no puede acceder a su enamorada o enamorado porque esta cuarentena lo ha dejado solo? Hay que tener la precaución de encuarentenarse, si me permite este neologismo, con alguna que a uno le convenga. Eso es un consejo tardío, pero que debió ser dado eh, contemporáneamente a las instrucciones para lavarse uno las manos. Claro, por las autoridades, por decreto de En necesidad de aquellos urgencia. primeros días Claro. de confinamiento tendría que haber aparecido el ministro y dice, mire, lávese las manos así, meta este dedo por acá, sáquelo por allá, fenómeno. 30 segundos. Trate de esto, el otro, y por favor, consígase a alguien para encuarentenarse. Claro, claro. Y ahí creo que son relaciones buenas las de las cuarentenas, porque siempre uno eh, tiene la posibilidad de mentirse a uno mismo y decir, en realidad, los dos estamos aquí por obligación y Mm. no por decisión. Eso aliviana un poco la relación, sin contar con el beneficio práctico que tiene encerrarse con alguien. Y otra cosa le quiero decir. Dígame. eh, pienso en los personajes del Conde de Montecristo, que estaban encerrados ahí en la cárcel de Ift. Y también estaban confinados Mm. en unas celdas, unos muros tremendos, que no veían a nadie, probablemente vieran al carcelero que le traía la basofia que le daban de comer. Y sin embargo, pudieron comunicarse, porque golpeaban el muro
daban unos golpecitos, inventaron unos códigos y con el tiempo, con los muchos años, conseguían comunicarse con bastante riqueza y fluidez. A lo Mm. mejor lo que hay que hacer, Luis, en tiempos como este, es inventar nuevos lenguajes. Inventar nuevos lenguajes que a lo mejor nos acerquen a los demás. Y tal vez golpeando, creando ritmos de golpes que signifiquen cosas, nos sintamos un poco menos solos. ¿Y quién le dice? Este nuevo lenguaje a lo mejor dice más cosas y más claramente que este que usamos, que hace que el rabino Berman no me pueda hablar acerca de la moralidad en la ubicación de las cámaras.